Crecer en medio del dolor. Pastor Alejandro Bullón. Querido Padre que estás en los cielos, oh Señor, que la persona maravillosa de Cristo sea levantada, porque Jesús dijo: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Que estas personas encuentren esta noche respuestas para sus inquietudes, pero las encuentren en la persona maravillosa de Jesús. Muévete, Señor soberano, en la persona de tu Espíritu Santo. Prepara el corazón, prepara la mente, para que tu palabra caiga en tierra buena. Yo no puedo saber la lucha interior, las aflicciones, las dificultades, los dramas que cada hijo tuyo vive esta noche, pero tú sí, Señor. Por eso, a través de tu palabra, responde las preguntas que ellos están haciendo, muestra soluciones. Y si alguien esta noche necesita literalmente de un milagro, toca esa vida, opera ese milagro. Pero por favor, Padre, no permitas que nadie vuelva sintiendo que ha perdido el tiempo viniendo aquí. Que nadie vuelva frustrado, vacío, que lleven un mensaje de esperanza para su casa. Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, como dije en mi oración, yo no creo que ustedes han venido esta noche a escuchar a un ser humano. Yo me siento muy feliz por el cariño de las personas, pero yo creo que ustedes y yo, todos nosotros, necesitamos escuchar las respuestas divinas para nuestras luchas, para nuestros conflictos, para nuestras dificultades. Por eso voy a abrir la palabra de Dios. Esta vida, queridos, está llena de dolor. Esta mañana a las 3:30 de la mañana mi esposa me despertó por teléfono. Ella está en Brasil y no se dio cuenta de la diferencia del horario. Ella ya estaba saliendo para la iglesia y dijo: voy a llamarlo antes de que él vaya para la iglesia. Yo estaba durmiendo 3:30 de la mañana y me dio la noticia del fallecimiento de la esposa de un grande maestro de evangelismo, el pastor Rubén Pereira, allá en Argentina. Por eso digo, mientras vivamos en esta vida, en este mundo, vamos a tener luchas, va a haber dificultades, va a haber dolores. ¿Quién sabe? En este momento tú estás viviendo el mayor drama de tu vida. Nadie sabe. Tu matrimonio está casi destruido, o acabas de salir de un matrimonio, estás herido, estás sangrando, o tu hijo está en la prisión, o has descubierto que tu hijo está en las drogas, o esta semana el médico te dio la noticia que estás con cáncer, o estás endeudado hasta el cuello, no sabes qué hacer, perdiste el empleo. Y viniste esta noche aquí no para escuchar lo que un ser humano tiene que decir. Tú viniste aquí porque tienes fe. Tú crees que existe un Dios. Y tú crees que ese Dios puede hacer algo por ti. Y yo te digo con toda seguridad, ese Dios puede hacer algo por ti. A pesar que esta semana yo voy a hablar de cosas que sin duda aprendí en la Facultad de Teología, pero voy a hablar mucho más de las cosas que Dios me enseñó en la vida. Porque yo soy un ser humano como tú, tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo sueños, tengo tristezas, tengo alegrías, tengo ansiedades, tengo miedos. No soy ni un poquito diferente que tú. Apenas una cosa, yo aprendí a encontrar solución para las luchas de esta vida en la palabra de Dios. Y esas cosas lindas que me hicieron tanto bien, voy a tratar de compartir contigo noche a noche. Los últimos años Dios me ha llevado por tantos países del mundo. Acabo de encontrar aquí a la entrada un grande amigo, doctor Casares. Estuve con él allá en África, en Guinea Ecuatorial,
Pasé 4 días y salí, ya no aguantaba más el sufrimiento, las dificultades, las luchas. Y él pasó 6 años ahí con la esposa. Hay que tener mucho amor, ¿sabes? Mucho amor por esa gente. Dios me ha llevado por tantos lugares y he encontrado que el ser humano en todos los lugares es el mismo ser humano. Tiene las mismas luchas, las mismas ansiedades, y yo creo que la palabra de Dios te va a responder. La red vía satélite para todo Estados Unidos y otros países del mundo, hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, de Chicago, tuvo como tema central la primera epístola que Pablo escribió a los tesalonicenses. Y dije que el tema de esta red esta semana será la segunda epístola que Pablo escribió a los tesalonicenses. Entonces vamos a comenzar. Vamos a abrir el texto bíblico para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos. Antes de eso, quiero hacer una revisión rapidísima de primera a los tesalonicenses. El tema central de la carta, de la primera, es la preocupación de Pablo para preparar a la iglesia de Tesalónica para encontrarse con el Señor Jesucristo. Porque, querido, te digo una cosa, Jesús va a volver. Quieras tú o no quieras, va a volver. Estés preparado tú o no lo estés, va a volver. Lo aceptes o no lo aceptes, va a volver. Porque la vuelta de Cristo no depende de nosotros. Cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la vuelta de Cristo a tierra, Él va a volver. Y Él viene con un solo propósito: ponerle un punto final a la historia del pecado. Y yo te digo algo que puede de cierta manera preocuparte. La salvación, el sacrificio maravilloso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no tendría mucho sentido sin la vuelta de Cristo. Y te explico por qué. Jesús nos salvó en la cruz, pero si ahí hubiese acabado toda la obra de la salvación, ¿para qué nos hubiera salvado? Para continuar viviendo en este mundo de dolor, donde la muerte todavía te va a arrancar a los seres queridos, donde todavía te van a hacer sufrir, te van a rechazar, donde todavía vas a ver tu hogar destruido, donde todavía vas a tener problemas financieros, donde todavía vas a morir de cáncer. Es decir, está bien, Cristo nos salvó. ¿Para qué? Para continuar viviendo en este mundo de dolor. Pero la vuelta de Cristo nos dice que aunque por el momento estamos sufriendo en esta vida, Jesús viene para colocarle un punto final a la historia del pecado. Y ahí sí, nadie más te va a hacer llorar. Nadie más te va a hacer sufrir. El dolor, la muerte, el llanto habrán llegado a su fin. Por eso la preocupación de Pablo en la primera epístola era preparar a la iglesia para encontrarse con Jesús. Miren, hay un detalle que quiero mostrarles. El primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses termina con el tema la vuelta de Cristo, versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. El tema de la vuelta de Jesús. El capítulo 2 termina con el tema de la vuelta de Jesús, versículo 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La vuelta de Jesús. El capítulo 3 termina con el tema de la vuelta de Jesús, versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 termina con el tema la venida de Cristo. A partir del versículo 16 el tema es, y el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados en las nubes para recibir al Señor. Y el capítulo 5 termina con el tema
la venida de Jesús. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos ahora. Yo voy a empezar con el penúltimo versículo del capítulo 1. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahí define el ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es tu ser. Y querido, para que tú puedas ser feliz en esta vida, tienes que entender qué cosa es tu ser. ¿Quién eres tú? Y Pablo dice, tú eres espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, tú tienes facultades espirituales, aunque no seas religioso, aunque no pertenezcas a una iglesia, aunque no creas en Dios, tú tienes facultades espirituales. Eso no depende de ti. Tú puedes decir, yo no quiero creer, eso no importa. Tú tienes facultades espirituales porque Dios te ha hecho un ser espiritual. Pero Dios no te ha hecho solo un ser espiritual, te ha hecho también un ser mental, emocional, tu alma. Tienes pensamientos, ideas y tienes emociones, tu alma. La palabra. Pero no es solo eso, tienes también un cuerpo. Por eso dice Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para que tú puedas ser feliz, tienes que desarrollar esas tres áreas de tu cuerpo, de tu ser: el cuerpo, las emociones y pensamientos y el espíritu. ¿Sabes cuál es el drama del hombre moderno? Le da mucha importancia al cuerpo, cuida su cuerpo. Últimamente entonces está de moda el cuidar el cuerpo. Las industrias que más han crecido en los últimos años son las industrias que venden vitaminas. Todo lo que tiene que ver con salud hoy día prospera, porque el ser humano se ha vuelto a la tarea de cuidar su cuerpo. El ser humano también cuida de sus facultades mentales y emocionales, pero el ser humano no le da mucha importancia a su lado espiritual. Y sin embargo, es el lado espiritual que construye el ser del ser humano. Porque el ser humano es como un triángulo, ya lo dije en la red pasada. Tiene tres lados: un lado físico, un lado mental emocional y un lado espiritual. Pero el lado espiritual es la base. Cuando el lado espiritual está bien, los otros dos lados funcionan bien. Pero cuando no hay base espiritual, nada te satisface. Buscas y falta. Corres y no encuentras. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que busco? ¿Sabe lo que está faltando? Desarrollar el lado espiritual. Bienvenido, porque tú de alguna manera estás preocupado por tu vida espiritual. Y te vas a dar cuenta que cuando tú le das importancia a las cosas del espíritu, las otras cosas se encajan, las otras cosas ocupan su lugar. Entonces vamos ahora sí al texto de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Les voy a contar un poco el contexto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida, era una iglesia presionada, era una iglesia atribulada. Porque, querido, defender valores espirituales no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Vestir la camiseta de una religión puede ser fácil. Pero ser cristiano de verdad, cristiano auténtico, no es fácil. Defender valores. Hoy día ser honesto es sinónimo de ser tonto.
Si tú no entras en el ritmo de la deshonestidad de este mundo, te miran, pero tú, ¿de qué país viniste? Eres tonto. ¿Cómo? No es fácil defender valores. Una chica de 20 años que dice que es virgen, la van a mirar, ¿de qué planeta caíste? ¿De dónde viniste? ¿Qué ideas tienes? Quiere decir, defender valores espirituales hoy día no es fácil. Un hombre que dice que no traiciona a su esposa, en la fábrica los compañeros lo miran, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Quiere decir, defender valores espirituales no es fácil. La iglesia de Tesalónica era presionada, era perseguida. Y cuando estaba siendo perseguida entonces, algunos aparecieron en la iglesia diciendo así: este sufrimiento, estos dolores que estamos viviendo, significan que Jesús ya va a volver, que Jesús ya está para venir. Y entonces la iglesia se dividió. Algunos se dedicaron solamente a esperar a Jesús de brazos cruzados, no trabajaban, no hacían nada, solo esperando a Jesús. Y la otra mitad de la iglesia tenía que trabajar para ayudar a estos que solo esperaban a Jesús. Ahora miren cómo es el diablo. Al soltar la persecución sobre la iglesia, actúa como el león que va a devorar. Pero al meter la idea de que Jesús ya está para volver, entonces no hay que hacer nada, estaba actuando como la serpiente que engaña. Porque el diablo es así. O te persigue y cuando la persecución no le da resultado, entonces te engaña, te seduce y la seducción le da mucho resultado. Pablo escribe la segunda epístola a los tesalonicenses para explicarles que la mejor manera de esperar a Jesús no es cruzar los brazos, orar y orar. No. La mejor manera de esperar a Jesús es trabajar, es correr, es ir, es buscar. Y entonces Pablo dice aquí: agradezco a Dios por ustedes, por tres cosas, y ese es el tema de esta noche. Primero, porque agradezco por la fe de ustedes que va creciendo, por el amor de ustedes que va aumentando y por la paciencia de ustedes en medio del dolor. Quiere decir, el sufrimiento para la iglesia de Tesalónica sirvió para tres cosas: para hacer crecer la fe, para aumentar el amor y para hacerlos permanecer firmes. Y te digo una cosa, querido, una fe que no puede ser probada no vale mucha cosa. Fe es caminar en medio de la oscuridad. Fe es creer en lo que no se puede probar. El problema es que mucha gente dice así: yo no tengo fe. Sí, tú no tienes fe para las cosas espirituales, pero tú tienes mucha fe para las cosas materiales. Yo siempre digo, tú entras a un avión, no conoces al piloto, no conoces a los comisarios de bordo, no conoces al que fabricó el avión, no conoces a los otros pasajeros, pero entras al avión, te sientas y duermes sabiendo que cuando llegues vas a llegar a Miami. Y si en la mitad del vuelo el piloto te lleva para el Triángulo de las Bermudas y te arroja ahí, pero tú no crees eso. Tú crees, tú tienes fe en un hombre que nunca viste, en personas que nunca viste, tú confías. Pero cuando se trata de confiar en las promesas de Dios, ahí no puedes. Te duele la cabeza, vas a una farmacia, compras un comprimido, una pastilla. Tú no conoces al farmacéutico, tú no conoces al laboratorista, tú no conoces al vendedor, tomas la pastilla y si estuvieses tomando veneno. Pero tú no crees, tú, a pesar que no conoces a las personas, tú crees en las personas. Bueno, te digo una cosa. El enemigo de Dios hace que nuestra confianza, nuestra fe esté depositada en cosas materiales.
Mas la única manera de sobrevivir victoriosamente en esta tierra es depositar tu confianza en las cosas del Espíritu. Es depositar tu confianza en un Dios que tú no ves. Porque si hay una cosa verdadera, es, querido, que tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo donde vivimos acompañados, pero nos sentimos solos. A veces hasta en el hogar nos sentimos solos. El otro día yo conversaba con una señora que decía así: pastor, mire, mi esposo compró un computador y fica chateando en el computador toda la noche. Yo quisiera un día volverme una mosquita y entrar ahí para ver con quién chatea, con quién conversa. Debe conversar con África, con China, con Alemania, con Marte, con Júpiter. Pero con la esposa que está al lado no habla. Habla con todo el mundo. Quiere decir, la esposa que vino a buscarme era una señora que se sentía sola en medio de la familia. Un hombre el otro día me buscó y me dijo: pastor, yo me siento usado, porque mi esposa estaba todo bien, los hijos todo maravilloso, yo era el mejor papá del mundo mientras estaba empleado. Perdí el empleo y se acabó. Ahora no valgo nada. Entonces yo me siento usado. Querido, en medio de... Yo te veo, por ejemplo, esta noche aquí, pero yo no sé el drama que tú estás viviendo. Pero si tú eres un ser humano normal como yo, tienes dramas, tienes miedo, tienes luchas terribles en este momento. En medio del dolor, la gente de Tesalónica desarrollaba la fe. Yo quisiera, mira, una vez yo fui misionero entre los indios de la tribu Campa, allá en la Amazonía de mi país. Y un día llegué había una aldea de indios, era la aldea de Maranquiari. En el idioma Campa, Maranqui quiere decir culebra, Ari, lugar. Maranquiari era el lugar de las culebras, había mucha culebra ahí. Entonces yo llegué y para alcanzar la aldea tenía que atravesar un río de más o menos unos 100 metros de largura. Y la única manera de hacerlo era nadando. Entonces me arrojé al río y de repente la corriente me comenzó a llevar. Menos mal que los indios me vieron y se arrojaron y me rescataron por ahí abajo. Me agarré a un tronco y me quedé ahí hasta que ellos llegaron y me rescataron. Y el jefe de la aldea, un anciano, un indio ya de edad, me dijo: pastor, quiero que coloque una cosa en su cabeza. La próxima vez que la corriente se lo comienza a llevar, no se desespere, no tenga miedo, pero lo natural es que usted va a tener miedo. Pero cuando el miedo empieza a aparecer, piense lo siguiente: si dejo que el miedo me agarre, estoy muerto. Si dejo que el miedo me agarre, estoy muerto. Si dejo que el miedo me agarre, estoy muerto. Entonces no deje que el miedo lo agarre. Oh, querido, en este mundo, yo te diría, en medio del dolor, de las dificultades, de la vida dura que enfrentas, lo que tienes que colocar en tu cabeza, lo que tienes que decir es: si en este momento pierdo la fe, estoy muerto. Si pierdo la fe, estoy muerto. Si pierdo la fe, estoy muerto. Porque la fe es lo único que te va a ayudar a llegar al otro lado del río, salvo y victorioso. ¿Pero qué es fe? Fe es creer. Fe es confiar. Y para creer en alguien, para confiar en alguien, tienes que convivir con esa persona. Y tienes que aprender a convivir en los momentos cuando la vida está buena. Porque si tú no aprendes a convivir con Jesús cuando estás empleado, cuando tienes dinero, cuando estás sano, cuando tienes familia, quiere decir, cuando los vientos soplan a favor, en esos momentos tú no aprendes a confiar en Dios, puedes creer que cuando la tormenta venga,
ahí no vas a poder confiar. Pero en el dolor tienes que agarrarte de un Jesús que no ves. Tienes que agarrarte de algo que no puedes tocar. Y eso solo lo vas a hacer si ahora que estás bien, aprendes a buscar a Dios. La iglesia de Tesalónica, en medio del dolor, en medio de las dificultades, hizo que su fe se desarrollase, que su fe aumentase. Yo siempre pienso que el sufrimiento es como el fuego. Si el fuego cae sobre la madera, la quema. Si el fuego cae sobre el oro, lo purifica. Si tú eres madera, cuando el dolor llegue a tu vida, te acaba. Si tú eres oro, cuando el dolor llega a tu vida, te purifica. Mi pregunta es, ¿cómo sabes si eres oro o si eres madera? Si todos los días buscas a Jesús, si le das en tu vida un lugar para Jesús, eres oro. Si Jesús no significa nada en tu vida, eres madera. Cuando el dolor llegue, te va a destruir. Una de las cosas buenas por las que Pablo agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica era porque en medio del dolor su fe crecía. El otro motivo era porque en el medio del dolor su amor aumentaba. ¿Sabes, querido? Te voy a decir una cosa contraproducente. Cuando vienen dificultades, cuando tienes necesidad, cuando has perdido el empleo, cuando no tienes mucha comida, ahí es que tienes que dar un plato al hambriento. Y ahora me vas a decir, ¿pero cómo? Si ahora es que yo necesito. No. La mejor manera de crecer, de desarrollar tu amor en el dolor, es extendiendo la mano a otro cuando está sufriendo. La peor manera de enfrentar el dolor es concentrar tu atención en ti, en tu dolor. Cuando llega el dolor a tu vida, saca tus ojos de ti, vuélvelos para el otro y vas a ver cómo el dolor disminuye. Es como cuando tomas una inyección. Si cuando viene la enfermera para meterte la aguja, tú comienzas a concentrar tu atención en el dolor, te va a doler. Pero en ese momento piensa en otra cosa y ya pasó. El dolor, el sufrimiento es igual. El problema es que nosotros por naturaleza somos egoístas. Entonces cuando sufrimos, queremos que todo el mundo esté orando por nosotros, todo el mundo esté mirándonos, todo el mundo esté concentrándose en nosotros. Y ahí es que el dolor nos destruye. Sublima tu amor, tu amor. Proyecta tu atención para los demás. Aunque estés sufriendo, vas a ver que si tú colocas esto en práctica, el dolor te va a doler menos. El dolor te va a doler menos. Cuando mi hijito mayor tenía 2 añitos, lo operaron. Y mi esposa y yo lo acompañamos al pobrecito niñito. Y llegó la enfermera para ponerle la anestesia. Y cuando el niño vio la aguja, miró a la enfermera, me miró a mí. Y la enfermera le dijo esa mentirita blanca, ¿no? Hijito, no te va a doler. ¿Qué inyección no duele? Y el niño me miró a mí como diciendo, es verdad. Y yo le dije, mira, hijito, te va a doler. Te va a doler un poquito. Pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano. Si te duele un poquito, me aprietas un poquito. Si te duele más o menos, me aprietas más o menos. Y si te duele mucho, me aprietas mucho. Pero toma mi mano. Vamos a enfrentar el dolor juntos. Y querido, yo creo que cuando el dolor llega a tu vida, en este momento, si estás sufriendo, te está doliendo y nadie sabe. El que está sentado a tu lado no sabe. No sabe porque esta noche alguien te invitó a cenar. Vamos a comer unos tacos ahí después de la reunión. Y tú dijiste no, porque tú no tienes dinero. Pero el que está a tu lado y te invitó no sabe que no tienes dinero. Y sabe lo que tú dijiste, no, es que estoy cansado, quiero dormir. Mentira, no estás cansado, quisieras comer los tacos, pero no tienes dinero. Ahora, ¿quién se interesa con tu dolor? ¿Quién se interesa con tu problema?
En esta vida no esperes que los seres humanos te comprendan, pero en el medio del dolor, ¿sabes? Puedes volver los ojos para Jesús, sácalos de ti, vuélvelos a Jesús. Y vas a ver la mano de Jesús extendiendo y diciendo: hijito, mira, toma mi mano. Si te duele mucho, apriétame mucho. Jesús te dice: hijo, yo no te puedo decir que mientras vivas en este mundo de pecado no vas a llorar. Mientras vivas en este mundo de miseria, yo no te puedo prometer que la muerte no te va a tocar, que la enfermedad no te va a tocar. Pero una cosa te prometo: en medio del dolor yo quiero estar a tu lado. Y una cosa es sufrir solo y otra cosa es sufrir acompañado. La palabra. Y yo siempre digo, querido, si Jesús prometió venir y secar mis lágrimas en el momento del dolor, bienvenido dolor, porque me va a dar el privilegio que Jesús seque mis lágrimas. No te desanimes, no te desesperes. La noche puede en este momento estar oscura para ti. Puedes no ver nada. Yo estaba caminando, mira, yo hice una facultad de teología en la selva, aprendí muchas cosas. Una noche estábamos caminando con mi guía y debería ser más o menos 6 de la tarde y él me dijo: mire, pastor, no vamos a llegar, mejor vamos a acomodarnos aquí, vamos a hacer una fogata aquí, una fogata, y vamos a dormir aquí. No vamos a llegar, ¿para qué vamos a querer andar en la oscuridad? Vamos a descansar, mañana temprano vamos. Y él encendió una fogata y nos acostamos. El ruido en la selva, querido, es infernal, es asustador, es macabro, porque las lechuzas aparecen, hay unos aullidos extraños, cada insecto produce un sonido diferente del otro. El viento, cuando golpea en los árboles huecos, produce... Es terrible pasar una noche. Y los mosquitos y los peligros de las culebras y eso y aquí, es imposible dormir, por más cansado que estés. Y yo me volteaba de un lado para otro en el suelo, pensando ¿a qué hora acaba esta noche? Y de repente la noche se puso más oscura. Y le dije a mi guía: ¿es impresión mía o la noche se está volviendo más oscura? Y él me tocó así y me dice: pastor, quédese tranquilo, no es impresión suya, la noche se ha vuelto más oscura, pero alégrese, pastor, porque el hecho de que la noche se volvió más oscura quiere decir que en cualquier momento va a salir el sol. Y efectivamente, 10 minutos después, allá a lo lejos, despuntó los primeros rayos de sol. Estaba salvo. He aprendido una cosa con eso: cuando el dolor llega en tu vida a un punto en que tú dices ya no da para resistir, alégrate, porque el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. Cuando dices ya no aguanto, ya no puedo más, levanta las manos al cielo, Jesús va a aparecer. Jesús siempre aparece en el momento más oscuro de la vida. Oh, querido, si tienes que llorar, llora, si tienes que sufrir, sufre. Pero no pierdas la confianza en Dios, no pierdas la fe. No te concentres en tu dolor. Vuelve tu atención para los otros. Dice, ¿conoces la historia de aquel hombre que andaba por la arena comiendo plátanos y botando las cáscaras y lamentándose? Mire, tanta gente tiene que comer, yo solo plátano, miseria de mi vida, y botaba las cáscaras, y de repente mira atrás y ve a otro hombre recogiendo las cáscaras y comiendo. Oh, queridos, siempre hay gente que sufre más que tú. Tú puedes pensar que tu dolor es el máximo, siempre hay gente que sufre más que tú. Y cuando en el momento del dolor, tu atención se concentra en tu dolor se torna egoísta y te destruye. Pero cuando en el momento del dolor tratas de, a pesar que te está doliendo, tratar de aliviar el dolor del otro,
tu dolor disminuye. Y la iglesia de Tesalónica hacía eso, y por eso Dios dice, yo agradezco a Dios, porque en el sufrimiento el amor de ustedes no se concentró en ustedes, sino que se tornó abundante para los otros. Y finalmente, Pablo dice, yo agradezco a Dios porque en medio del dolor vuestra paciencia, en griego paciencia es uponomé, que literalmente quiere decir vuestra resistencia, vuestra perseverancia. En el dolor fuisteis probados y saliste más firme. Cuando tú comienzas a hacer ejercicios y levantas una pesa y duele, y duele, y duele, y duele, es en el dolor que los músculos se desarrollan. Y querido, yo pienso que de cierta manera Dios permite que llegue el dolor, porque no quiere hijos endebles, no quiere hijos flacos, débiles, raquíticos. Quiere hijos musculosos espiritualmente, y la única manera de desarrollar músculos es en el dolor. En el dolor. O el dolor te destruye, o el dolor te levanta. Estaba un día, llegué tarde para el almuerzo a un colegio interno. Y el pastor me dijo, mire, las chicas todavía están lavando los platos ahí. Si usted va, le preparan una comida. Y fui ahí y realmente las chicas del refectorio, el comedor, me prepararon un almuerzo ahí. Y mientras yo estaba almorzando, una chica que lavaba los platos cantaba una música muy bonita. Y pregunté, ¿quién es esa chica que canta tan lindo? Y alguien me dijo, ¿sabe quién es? Hable con ella. Ella tiene una historia linda. La historia que ella le va a contar lo va a emocionar. Y cuando fui llevando mis platos, le dije, mira, me gustó esa música que estabas cantando. ¿Por qué cantas con tanto sentimiento? Yo ya he escuchado muchas veces esa música, pero cuando tú la cantaste, era una cosa tan bonita. Ella me dijo, pastor, ¿tiene tiempo para escucharme? Y dije, cuéntame. Y ella me dijo, pastor, yo nací en el interior. Había una televisión en la plaza pública, mirábamos la televisión ahí, y ahí veía cantar a los cantantes, a los artistas. Y mi sueño siempre fue ser un cantor, una cantante. Pero ahí en la ciudad del interior, ¿qué podía hacer? Entonces pensaba, un día salgo de aquí y me voy a la ciudad grande. Y es la única manera de realizar mi sueño y llegar a ser una cantante famosa. Y un día me subí a un camión y me fui a la ciudad grande. Llegué a la ciudad grande con un poquito de dinero que había juntado en mi pueblo. Ese dinero no me alcanzó ni para una semana. Comencé a buscar trabajo. Yo dije, voy a trabajar, voy a juntar dinero, voy a grabar mi primer disco. Y fui trabajando el trabajo, el dinero que ganaba no me alcanzaba para nada. Pasó un año, pasó 2 años, no podía alcanzar nada. ¿Cuánta gente llega aquí también queriendo hacer alguna cosa? Pasa 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, no hiciste nada. A veces ves a los otros crecer, los otros progresan y te preguntas, ¿por qué Dios los bendice y por qué Dios no me bendice a mí? ¿Qué pasa conmigo? Todo lo que hago me sale mal. Y nadie te puede acusar de ocioso, porque trabajas, luchas. Trabajas tal vez como nadie. Y otros que trabajan menos que tú progresan. ¿Qué pasa contigo? Es lo que esta chica se preguntaba. ¿Por qué no junto el dinero que quiero para grabar mi disco? Estaba trabajando de mesera en un bar. Y observó que un cliente la miraba y la miraba. Y cuando fue a recoger los platos a la mesa, el cliente le alcanzó una nota de propina de $100. Y le dijo así, ¿a qué hora sales? A las 11 de la noche. Te espero y te voy a dar más. Y mientras ella fue a terminar de arreglar las cosas allá adentro, su cabecita comenzó a pensar, aquí está la oportunidad de grabar mi disco. Fue allá a conversar. La palabra.
Y esa noche descubrió que existía una manera fácil de conseguir el dinero para realizar su sueño. Y comenzó a racionalizar. Y el raciocinio que ella hacía fue el siguiente: aunque yo tenga que venderme durante 6 meses, ¿qué importa si mi sueño se ve realizado? Todo sueño tiene un precio. Si este es el precio, lo voy a pagar. Y entró a una vida que la iba hundiendo y hundiendo y hundiendo. Pasaron 5 años. Vendía su cuerpo en las calles de la ciudad, ya no por $100, por $10, drogada, destruida por el alcohol, por el cigarro, una piltrafa humana, basura, acabada. Fue en esas circunstancias que un grupo de jóvenes llegó una noche al barrio, un barrio rojo donde habían prostitutas, homosexuales, drogadictos. Llegó un grupo de muchachos cantando con guitarra, cantando himnos de Jesús y hablando de Jesús. Y le entregaron un folleto, y ella agarró el folleto, guardó en la bolsa, no quiso escucharlos. A la mañana siguiente, domingo, se levantó, abrió la bolsa para buscar el peine y encontró el folleto. Y el folleto decía más o menos así: si llegaste en tu vida a un punto en que piensas que está todo perdido, has perdido el respeto por ti misma, has perdido tus valores, has perdido tu dignidad, lo has arruinado todo, ya no hay salida para ti, ven esta noche a esta dirección y verás que todavía hay esperanza. Y la esperanza es Jesús. Parece un cliché, ¿no? Pero esa noche ella fue. Un pastor estaba predicando y el mensaje que él predicó tocó su corazón. Y cuando terminó la predicación, ella buscó al pastor y le dijo: pastor, quisiera hablar con usted. Fueron a la sala pastoral y ella contó la historia de su vida. Y mientras el pastor la escuchaba, le preguntó: ¿cuántos años tienes? 22. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tal día, tal mes. El pastor comenzó a llorar, se emocionó, le dijo: mira, espérate ahí. Salió, demoró unos 15 minutos y volvió con la esposa. Le dijo: ¿te molestarías en repetir la historia de nuevo? Y ella contó la historia. Y el esposo y la esposa se abrazaban, el pastor y la esposa se abrazaban. A 3 meses acababan de perder a su hija en un accidente terrible de tránsito, su única hija. Una niña de 22 años, nacida el mismo día, nacido el mismo mes. ¿Y cómo son las cosas divinas? Ese esposo, ese pastor y su esposa dijeron: Dios nos está mandando a nuestra hija de vuelta. Prostituta, drogadicta, borracha, sin dignidad, sin respeto propio, basura. Pero el pastor y su esposa no la miraron como lo que ella era. La miraron como lo que ella llegaría a ser un día, transformada por el amor de Dios. La llevaron a su casa, la hicieron su hija y la mandaron al colegio a estudiar. Allí la escuché cantar. Y ella me decía: pastor, yo canto porque cuando estoy cantando la historia de mi vida. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.